A partir del 12 de octubre del 2017, Estados Unidos e Israel anuncian su salida definitiva de la UNESCO. La razón, han manifestado que dicho organismo tiene políticas antisemitas. Pero, ¿desde cuándo se gestó este conflicto? Estados Unidos ya había abandonado el organismo en 1984 bajo la administración de Ronald Reagan, quien calificó a la agencia de corrupta, mal administrada y de estar politizada en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, en el 2003, George W. Bush volvió a integrarse. Pero más tarde, en 2011, estalló el primer gran quiebre entre ambas partes. Estados Unidos dejó de pagar su contribución en la UNESCO, bajo el mandato de Barack Obama, luego de que el organismo reconociera a Palestina como miembro. En 2016, Estados Unidos también se mostró contrario a la resolución de la UNESCO que ignora los vínculos del judaísmo con la explanada de los mezquitas, es decir, para los musulmanes, o lo que el monte del templo es para los judíos en Jerusalén. En ese momento, Israel anunció la suspensión de todas sus actividades con la UNESCO. El quiebre final, también marcado por el conflicto en Medio Oriente, tuvo lugar en julio pasado, cuando la UNESCO declaró el casco histórico de la ciudad de Hebrón como Patrimonio Mundial de Palestina. Como consecuencia de las acciones de la UNESCO y poco después del anuncio de Washington, Israel también anunció que abandonará el organismo. El primer ministro de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, comentó que ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que prepare la retirada de Israel de la UNESCO en paralelo con Estados Unidos. Asimismo, el embajador israelí Dani Danon dijo ante la ONU que la salida de Estados Unidos era una prueba de que las resoluciones absurdas y vergonzosas contra Israel tienen consecuencias, y aseguró que hoy es un nuevo día en la ONU donde hay un precio que pagar por la discriminación contra Israel. La salida de Estados Unidos entrará en vigor el 31 de diciembre del 2018. Sin embargo, permanecerá en el organismo como Estado observador. Asimismo, Washington también manifestó su deseo de seguir colaborando en la protección del patrimonio mundial, la libertad de prensa, la colaboración científica y la educación. Por otra parte, se estima que Estados Unidos le debe a la UNESCO $550 millones. La decisión del gobierno de Trump se había tomado hace varias semanas durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Es importante recordar que la UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se fundó con el objetivo de contribuir a la paz, a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La UNESCO se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierda la entidad y la diversidad cultural. La UNESCO tiene vocación pacifista y, entre varias cosas, se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. En la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental adaptada a las necesidades actuales. Colabora con la formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales, y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento. Las actividades culturales buscan la salvaguarda del patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales y las tradiciones orales, así como la promoción de libros y de la lectura. En materia de información, la UNESCO promociona la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de información, vía el Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación.